Bueno, vamos a partir con la primera de estas polémicas y es la siguiente. Colmena, la ISAPRE Colmena anunció que va a demandar a sus afiliados, aquellos que interpusieron los recursos legales contra las ISAPRES por haberles subido el precio de su plan de salud por lo que se llama ahí los factores de riesgo. Le vamos a explicar de qué se trata. Francesco Gazzella, está con nosotros Libardo Buitrago y por supuesto el doctor Ugarte. A ver, Francesco, partamos explicando por qué es importante esta noticia. Mira, lo que pasa es lo siguiente, porque no hay que confundirse con el aumento del plan clásico por el cual hemos visto un montón de noticias, que es lo que generalmente se ha ido a la justicia a propósito de recursos de protección para evitar alzas en los planes. Esto tiene que ver con otra cosa particular que también es parte de lo que significa el seguro de ISAPRE, que son la tabla de factores o factores de riesgo. Es decir, que ojo, por lo demás se corrigió hace pocos años, año 2019, entró en vigencia el 2020, para que no hubiese más en esa misma tabla de riesgo diferencias entre hombres o mujeres y se articulara mejor el tema de las edades. ¿A qué me refiero? Y es que justamente este seguro, que funciona con los riesgos de las personas, básicamente lo que hace es que en cierto minuto el plan va subiendo de valor según esta tabla de factores que te ubica a ti según tu edad en un cierto porcentaje o en un cierto número por el cual se multiplica el costo de tu plan. Y claro, hay personas que han ido a la justicia demandando que este factor de riesgo o este porcentaje, este multiplicador por el cual justamente crece el precio de tu plan es injusto, que es demasiado alto según la edad que tienen los afiliados. Y esas demandas se han ido ganando. Entonces Colmena aquí dijo, pero ¿por qué si yo estoy cumpliendo la ley? Estoy justamente diciendo, si este es el factor de riesgo o la tabla que acordamos, que la superintendencia está de acuerdo, ¿por qué los afiliados pueden ir en contra de ella en la justicia? Y ahí decide, vamos a demandar. Y es lo interesante, al tiro vamos a preguntarle, doctor. Estoy explicando el contexto. Estamos explicando el contexto acá. Si lo interesante es que los tribunales dicen que no pueden aplicar los factores de riesgo. Los factores de riesgo tienen que ver con edad y bueno, ya no es el género. Lo del sexo ya quedó despejado porque la mujer y los hombres ya estamos nivelados después de unos cambios que se hicieron. Pero ¿cuál es el tema acá? Que la ISAPRE Colmena dice, si nosotros no aplicamos esta tabla, se hunde la industria. Si eso es, entonces, doctor Ugarte, a ver, entendamos en bien fácil qué significa que una ISAPRE como Colmena demande ahora a los afiliados. Bueno, en el fondo estamos en momentos críticos para el sistema de previsión social en lo referente a salud en Chile. Que hay dos lógicas. Una es la lógica del seguro y que obviamente individual, mientras yo más riesgo de siniestrabilidad tengo, llevemos esto al terreno de la salud, más riesgo de enfermar gravemente, de llegar al hospital, de requerir servicios de alto costo, tengo, mi plan individual tiene un costo mayor. ¿Qué ha pasado? Que las personas que han contratado sus planes, estando en buena salud, en buenas condiciones, ven cómo este va subiendo con los años, con diferentes factores, y han dicho que esto es injusto. La justicia le ha dado la razón, pero la ISAPRE ahora contrademandan a quienes los han demandado ante la justicia porque dicen que económicamente se vuelve insostenible. Y hay un dilema, ¿qué va a primar? ¿La lógica de seguro privado o la lógica de previsión social? Claro, pero lo que llama la atención, Libardo, es lo siguiente. A ver, cuando nosotros decimos que las ISAPRES están, claro, ellos tienen un punto a su favor. Dicen, estamos hasta el cuello con estas demandas que nos llevan a pagar solo en costas, que quiere decir los abogados, lo que se gastó en la ejecución misma del juicio, más de 3.000 millones de pesos. Hay una cantidad de temas ahí muy, muy importantes, pero lo que quiero decirte, Libardo, y con esto te doy la palabra, es que acá el doctor ha dicho lo correcto. ¿Por qué si yo cumplo, por decir algo, 70 años, a mí el sistema me castiga porque paso a ser más riesgosa que una persona de 50 o que una persona de 60 y el total que tengo que pagar para mantenerme en la ISAPRE es demasiado alto? O te sacan. O te sacan. En su origen, el sistema de ISAPRES tiene dos grandes dificultades. Cuando se estructuró en Chile el sistema mixto de salud, sistema privado y sistema público, y el tema del aseguramiento, la gran primera dificultad, y yo hice parte de los estudios en donde le sugeríamos a la Asociación de ISAPRES que no se hiciera una tal diversidad de planes porque confundía a las personas.
Ustedes recordarán que en un momento había más de 5.000 planes de salud. Por lo tanto, una de las dificultades que tú tienes en el sistema ISAPRE es poder comparar si la ISAPRE A, la ISAPRE B, la ISAPRE C, la ISAPRE D, qué es lo que finalmente te viene, porque te asocia arancel, porcentaje que tú finalmente no entiendes. Bueno, primera dificultad es la estructura como están diseñados los planes de salud, que son muy difíciles de entender para el ciudadano común y corriente, inclusive al día de hoy. Segundo factor de complicación, el factor de riesgo. Y esta estructura de factor de riesgo, claro, uno dice, bueno, pero la industria de seguros, y esto es un tema de seguros, tiene que, ojalá ese factor de riesgo esté asociado a algo que no hemos hecho en Chile, y es la cultura preventiva. Si la cultura preventiva fuera una estructura de nuestro sistema de salud, el factor de riesgo no importaría bueno, al día de hoy, porque es evidente que la gente va a tener accidentabilidad, vamos a tener enfermedades, esas cosas no van a ocurrir. Pero en donde fallamos de estructura es que no tenemos una política preventiva en salud, ni en el sistema público ni en el sistema privado. Ya, pero yo les pregunto lo siguiente, doctor Ugarte, ¿qué va a pasar si efectivamente, en este caso Colmena, logra, ¿no es cierto?, vía judicial, que los afiliados tengan que devolver la plata que en definitiva se ahorraron, producto de que efectivamente se paró, ¿no es cierto?, se congeló el aumento de su plan? Entonces, ¿qué va a pasar si yo, por ejemplo, logré parar el aumento de mi plan durante 3, 4 años? ¿Me van a cobrar 3, 4 años de lo que yo dejé de pagarle a la ISAPRE? O sea, ¿se entiende, no? Sí, pero insisto que hay que tener mucho ojo para que nadie se confunda en la casa, que esto no tiene que ver, esta demanda en particular que está haciendo ahora Colmena, no tiene que ver con el aumento de los planes. No. Que en general las cortes han dicho que tenían que ser solamente en UEF y sabemos que se han aumentado más. No, tiene que ver con los factores de riesgo, claro, que tú dices, las tablas de riesgo. Solamente con estas demandas son por quienes han demandado que su plan es demasiado caro a raíz de una discriminación que hacen las tablas de riesgo. Exacto. ¿Ya? Pero Colmena dice que es injusto que las personas puedan decir que o lograr pagar menos diciendo que esto es discriminatorio cuando este es un acuerdo del sistema, no de Colmena. No es que Colmena se le ocurrió decir exactamente, claro, si eso es verdad. Ahora, pero es que aquí los tribunales son los que deciden que no se aplique la tabla de factores. Exacto, los tribunales en general han dicho, para casos como este, insisto, no es el mismo que el otro, ha dicho que efectivamente el costo del plan, según el factor de riesgo que está estipulado, es discriminatorio. Entonces, por lo mismo, las personas, que en este caso no es que tú puedas bajar un poquito tu plan, es bastante, porque si el factor de riesgo dice por 3, y finalmente termina siendo solamente el anterior que era por 2, es mucha la diferencia en la cual te estás ahorrando plata. Ahora, esto puede ser que esté bien, porque los tribunales de justicia han dicho que sí, y Colmena perfectamente puede estar en contra de esto y irá a los tribunales a defenderse. El punto aquí polémico es que para combatir este problema, para Colmena, claro, porque es un problema a favor de tirar los afiliados, evidentemente, para combatir esto, Colmena decide demandar a sus clientes. A sus afiliados. A sus afiliados. Eso es lo polémico. Ahora, se escudan porque dicen que en realidad, más que un tema de los afiliados, este ha sido un negocio lucrativo para grupos de abogados que efectivamente, más que una persona esté alegando, la buscan y le dicen, mira, yo te llevo a tribunales y voy a lograr bajar tu plan en tanta plata. Claro. Y no me tienes que pagar nada porque yo me voy a pagar a mí mismo al ganar el juicio con las costas. Entonces, Colmena dice, yo tengo que combatir estos grupos de abogados que básicamente lo que buscan es hacer tremendo negocio con la salud. Puede ser también, pero el punto de nuevo polémico es que la fórmula sea demandar a los afiliados. Bueno, pero tenemos... Están recién iniciando en esta operación. Bueno, pero ya, a propósito de lo que tú acabas de explicar muy bien, Francesco, doctor Ugarte, Libardo, hay más polémicas en tu día. Les vamos a pasar a mostrar lo que acaba de pasar y es lo siguiente. El subsecretario de Salud, ¿no es cierto?, cargó contra desmedida ofensiva de Colmena. Tomarán todas las acciones para proteger a los afiliados. A ver, lo siguiente, ¿qué creo yo que está pasando aquí? Yo creo que Colmena lo que quiere es mover el avispero. ¿Por qué? Porque yo creo que no le va a ir bien en tribunales con esta ofensiva. Doctor Ugarte, ¿coincide conmigo en el sentido de que lo que está pidiendo Colmena es que esto se regularice? Es decir,
que el sistema funcione. ¿Y qué significa que el sistema funcione? Por ejemplo, que haya la debida reforma a las ISAPRES. Porque la reforma a las ISAPRES lo que pretende, la famosa reforma que nunca se ha logrado implementar, es que haya un fondo común entre todas las ISAPRES, que sea como un fondo solidario. ¿Para qué? Para que este tipo de problemas se subsanen. O sea, por ejemplo, si yo como ISAPRE tengo un porcentaje mayor que la ISAPRE de al lado, de personas que están en situación de mayor riesgo por enfermedades, por edad, por lo que sea, el sistema compense. ¿Me explico bien, doctor Ugarte? Absolutamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los tribunales de justicia están resolviendo un tema que la actividad pública y política no ha sabido resolver. Exacto. Hay un tema pendiente, las autoridades en diferentes gobiernos no han dado solución a este tema y se resuelve por la vía judicial. ¿Qué hace la ISAPRE en este caso? Dice, ya que se ha resuelto por la vía judicial, vamos por la vía judicial también. Lo que tiene un efecto disuasivo a posible futura demanda, porque si yo soy cliente y quiero demandar, en una de esas me meto en un lío. Me terminan demandando a mí. Pero a la vez tiene razón, porque le tira la pelota a las autoridades, al sector político, pónganse de acuerdo y establezcamos un marco legal sigamos profundizando regulatorio. en lo agudo del caso, que está judicializado el sistema de salud. ¿Por qué lo digo judicializado? Porque desde que se comenzó el incremento en los planes, se judicializó y la manera de detener no es una relación cliente-ISAPRE, sino justicia-ISAPRE. Eso es lo que evita el alza en los planes de salud. Es decir, si a ti te llega una carta y te dices te voy a subir el plan de ISAPRE, hay abogados que dicen, espere, pásame la partita, yo la alego y la gana. Analicémosla. Y la analiza y habitualmente la gana. Habitualmente y siempre la gana. Entonces, siempre se gana. Este caso lleva... Casi siempre. Casi lleva una década. Si tú aplicas y dices los recursos que se han destinado a una línea de órbita que no es de la salud, que es de la justicia, porque además para la justicia es un tema. En algún momento un presidente de la Corte Suprema de Justicia mencionó esto, la sobrecarga que le significaba a los tribunales el estar resolviendo temas de los alza en los planes de salud. Dejan de preocuparse de otras cosas por culpa de esto. En el fondo, entonces, vamos en este punto, y aquí es en qué momento las autoridades, y yo me imagino que aquí lo que nos van a decir, esperemos que pase el 4 de septiembre para ver qué ocurre, es lo siguiente: la reforma al sistema de las ISAPRES no aguanta más. Han sido 3 veces, 3 oportunidades en donde se ha intentado la reforma de este sistema y no ha prosperado. Con ello yo diría que más que el sistema de las ISAPRES, reformemos el sistema de salud en Chile. Totalmente. Mucho tema todavía, hay mucho paño que cortar. Doctor Ugarte, lo liberamos porque sabemos que usted tiene que prepararse para otro bloque. Y les vamos